Hola a todos, Be'ezrat Hashem, hoy día 17 de Sivan, continuamos con nuestro shiur de Alajá Yomit. Hoy día veremos Alajot Shabbat y nos vamos a concentrar en la pregunta respecto a si es que estaría permitido preparar una manahama, una comida instantánea, vertiendo agua caliente dentro de ella en Shabbat. Siman Shin Yudhet de Shulchan Aruch en Orach Haim. Dice Alajá que respecto a lo que se conoce en Israel como manahama, que es una comida instantánea, lo cual básicamente consiste en una comida que viene semilista para ser comida y solamente requiere que se vierta agua caliente dentro de ella para que quede apta en ser comida. Las autoridades alágicas analizaron el caso y llegaron a la conclusión de que esta pregunta debe ser analizada en tres áreas distintas. Primero, si es que hay prohibición de cocción, de bishul. Dos, si es que hay prohibición de makeba patish, lo cual básicamente consiste en dejar algo apto para su uso a través de darle un golpe final. Y tres, la prohibición de lash, lo cual consiste en unir partículas a través de agregar un líquido. Como en el caso de la harina, por ejemplo, que se convierte en una masa a través de mezclarse con agua. Ahora, sin ingresar en mayor detalle sobre qué es lo que involucra cada una de las áreas, sino que yendo directamente a la halajá principal, debemos saber que respecto al primer punto, sobre si acaso existe temor de cocción, de bishul, al momento de verter agua hirviendo dentro de una comida instantánea, tras una investigación local en las fábricas que producen este tipo de producto, lo cual es muy parecido en todos los países, se publicó en los libros de la Kashrut de la Edah Haredit en Israel que las comidas instantáneas poseen componentes que no están cocinados. Y este también lo trajo el Rav, que es el Rav oficial de Osem, que es Osem es una de las fábricas que producen este tipo de comida instantánea. Por ende, ¿cómo se debe hacer para salvarse de este problema? Hay que preocuparse de verter agua caliente de un keli sheni, lo cual significaría tomar una taza, ponerla bajo la llave del termoeléctrico de Shabbat con agua caliente y verter dentro de la taza, y el agua que se vierte dentro de la taza, esa agua se vierte dentro de la manahama. Eso significaría un Irui Mikeli Sheni. Y sabemos que Irui Mikeli Sheni en Ome Bashel. Un vertimiento de un Keli Sheni no posee la fuerza de cocinar y por ende estaría permitido, incluso si es que hay componentes que aún no están 100% cocinados. Ahora, respecto al segundo punto, sobre si acaso existe la prohibición de Makeba Patish, Maran Shulchan Aruch trae en Siman Shin Yudhet Seif Dalet el caso de un pescado el cual se llama Kuliase Hispanim, el cual no es apto de ser comido a menos de que se vierta sobre él agua caliente, y no necesariamente agua caliente de un keli rishon, sino que incluso verter agua caliente de un keli sheni sirve para dejar el kuliase hispanim apto para ser comido. Y trae Maran que está prohibido verter esta agua caliente en Shabbat sobre este tipo de pescado, dado que adajatan igmar melachtan, es decir, el enjuagar este pescado con agua caliente se considera la finalización del trabajo que los deja aptos para ser comidos. Ahora, ¿qué tipo de prohibición existe acá al hacer esto con el kuliase hispanim? Sobre esto divergieron las autoridades alágicas. Existen autoridades alágicas, entre ellos el Pri Megadim, que escribieron que el problema acá con el kuliase hispanim es que se incurre en la prohibición de makebe patish beojalim, asimilándolo a la prohibición de makebe patish bekelim, lo cual consiste en la prohibición de darle el golpe final a un utensilio, dejándolo a través de ese golpe apto para ser utilizado. Sin embargo, para la halajá, opinamos que no existe makeb patish beojalin, siendo esta la opinión de la Mishnah Berurah en Siman Shin Yudhet en Seif Dalet, en el Berurah Halajá, y también esta es la opinión de Magan Ovadia Yosef en Alichot Olam, entre otras grandes autoridades halágicas contemporáneas que opinan que no existe makeb patish beojalin. Por otro lado, tenemos autoridades halágicas que opinaron que el problema del kuliase hispanim es netamente una prohibición de bishul. Y es por esto que Maran Shulchan Aruch lo trajo en Siman Shin Yudhet, que es el siman que habla de todo lo que tiene que ver con cocción en Shabbat, con bishul. Sin embargo, de ser así, surge la pregunta, ¿cómo puede ser que esté prohibido verter agua de un keli sheni si sabemos que el vertimiento de un keli sheni no tiene la fuerza para cocinar? Y Irui mi keli sheni en Ome Bashel. La respuesta para esto es que la prohibición de bishul, de cocinar en Shabbat, consiste en pasar un cuerpo de no apto para ser utilizado a ser apto para ser utilizado a través de someterlo al calor, considerándose como un tipo de arreglo, tal como trae el Rambam. Y en este caso, el kuliase hispanim
pasa de ser un pescado no apto para ser comido en lo absoluto a poder ser comido, a ser apto para ser comido. Todo esto gracias al calor del agua del vertimiento del Keli Sheni. Por ende, si bien en el resto de los casos no habría problema de verter agua de un Keli Sheni sobre el comestible, dado que no posee el poder de cocinarlo y dejarlo apto para ser comido, en este caso el Kulas Hispanin, por el hecho de que sí genera un arreglo absoluto, entonces se considera bishul. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra pregunta sobre la maná hamá, sobre la comida instantánea? Quizás podemos decir que se parece al caso del Kulas Hispanin, donde el vertimiento del agua la convierte de algo no apto para ser comido a algo apto de ser comido, considerándose un arreglo absoluto y entrando dentro del marco de la prohibición de bishul. Eso es lo que podríamos haber pensado. Sin embargo, existe una gran diferencia entre este caso y el caso del Kulas Hispanin. ¿Cuál es la diferencia? El Kulas Hispanin no es comible ni siquiera en un caso extremo antes de que se vierta el agua caliente sobre él. Por ende, ahí sí corresponde decir que existe un arreglo absoluto, el cual sí estaría prohibido por la Torá, a través de verter agua caliente. Dado que se hace un arreglo absoluto de no apto para nada, ni siquiera en un caso extremo, así será apto. Pero, en el caso de la maná hamá, que es la comida instantánea, sí es apta para ser comida en un caso extremo, solo que a través de verter agua caliente se la convierte en mucho más apta para ser comida. Pero eso no quiere decir que antes de verter el agua caliente no haya sido apta para ser comida en caso extremo. Y por ende significa que el acto de verter agua dentro de la maná hamá no es un arreglo absoluto y no se compara con el Kulas Hispanin. Por este y otros cuantos motivos, Magan Ovadia Yosef, junto con otras autoridades halágicas, permitieron verter agua en Shabbat de un Keli Sheni dentro de una comida instantánea, como por ejemplo fideos. Ahora, respecto al tercer punto de la prohibición del ash, hay que saber que toda comida instantánea, la cual consiste en que a través del agregado de agua se genera una unión de partículas para crear una masa, estaría considerado dentro de la prohibición del ash. Y no tiene que ver con la temperatura del agua. Por ende, comidas instantáneas que sean productos como couscous o puré y cosas por el estilo, estaría prohibido verter agua sobre ellas en Shabbat por problemas del ash. Pero respecto al resto de las comidas instantáneas como por ejemplo fideos, etc., en ese caso no habría problema verter agua si es que se conduce haciéndolo como explicamos anteriormente. Y por ende, en resumen y como alajá práctica, está permitido preparar en Shabbat una maná hamá, una comida instantánea, como por ejemplo fideos, a través de verter agua de un Keli Sheni, como por ejemplo vertiendo agua del termoeléctrico de Shabbat dentro de una taza y de la taza dentro de la maná hamá, de la comida instantánea. Sin embargo, si es que la comida instantánea es un producto como puré, couscous o algo parecido, lo cual a través de un agregado de agua se crea una masa, estaría prohibido incluso verter agua si es que se crea esta masa. Be'ezrat Hashem, el día domingo continuamos con nuestro shiur de Alajá Hamit. Que tengan todos un Shabbat Shalom Boach.